Detalles del momento. Es una visión actualizada para Nicaragua y el mundo. Es periodismo que camina hacia el futuro en beneficio de una paz para todos. Detalles del momento. Es la verdad sin odio y sin retorno al pasado. Es la propuesta responsable de la noticia, el reportaje y el comentario sin la marca destructiva de la maldad. Detalles del momento. Es una cita con Moisés Absalón Pastora, el criterio puro por los valores que nos hacen auténticamente libres. Detalles del momento. Es una voluntad solo temerosa de Dios. Detalles del momento. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Nicaragua tiene un inmenso potencial energético, diferentes fuentes para poderla explotar, cargarla en nuestros abastecedores y posteriormente distribuirla a todo el país, que es una tarea titánica si consideramos que más del 96% del territorio nacional está iluminado. Pero para llegar a esa cifra tan importante necesitamos recurrir a fuentes de energía. Por eso hemos invitado hoy, por primera vez, nos acompaña en nuestro set el ingeniero Ernesto Martínez Tiffer, presidente ejecutivo de la empresa nicaragüense de electricidad, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ilustre varón, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Cómo lo recibe este 2020? Pues nos recibe normal, en el sentido de que hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando, hay que seguir rehabilitando nuestro sistema interconectado nacional, nuestras plantas de generación, y en ese sentido llevamos ya mucho tiempo de estar queriendo actualizar y modernizar nuestras plantas que juegan un papel importantísimo en la generación eléctrica que tiene nuestro sistema interconectado nacional. Y me refiero específicamente a nuestras plantas hidroeléctricas que han sido parte del sistema nuestro desde hace ya muchísimos años atrás y que son las plantas de generación que vienen a regular nuestra demanda diaria, nuestros picos diarios, que la demanda diaria pues varía conforme las horas, y una de las formas que tenemos en este momento de suplir esos picos y esas demandas pues nuestra generación hidroeléctrica. Y entonces nosotros estamos en este momento ya finalizando una rehabilitación que tenemos ya 3 años de estar llevándola a cabo, que ha sido la rehabilitación y modernización de nuestras plantas hidroeléctricas que tenemos, que es la planta Carlos Fonseca, aquí por Ciudad Darío, y la planta hidroeléctrica Centroamérica, que está en la vecindad de la ciudad de Jinotega. Fueron ya rehabilitadas, cada planta de estas tiene 50 megavatios de capacidad, 2 turbinas de 25 megavatios cada una, y hace ya unos 3 años atrás empezamos a generar con la planta hidroeléctrica La Reinaga, que la construimos en un plazo de unos 3 años. Entonces toda esta parte hidroeléctrica representa más o menos hoy en día cerca del 12 al 15% de la generación total que tiene nuestro sistema. El presidente Ortega, en 2 días, el próximo 10 de enero, va a coronar 13 años de estar nuevamente administrando el país, gerenciando el país. Pero cuando en el 2007 llega por una votación masiva, el país se encontraba en una oscuridad total y absoluta. Y es interesante tratar de explorar en el recorrido de estos últimos 13 años qué teníamos antes y qué nuevo tenemos ahora. Es importante señalar
que en el 2007 nosotros teníamos un poco más del 50% de cobertura nacional. Es decir, electricidad, casi la mitad de Nicaragua no la tenía, no llegaba la electricidad. Teníamos una matriz de generación que cerca del 80% era a base de combustible fósil y un 20% de recurso natural. Y además de eso, teníamos 12 o más horas de racionamiento al día, que a mucha gente ya se le olvidó. Muchas personas en nuestro país tienen la memoria frágil y se le olvidan muchas cosas. Y en el corto periodo de 2 años, antes de los 2 años se terminaron los racionamientos y se comenzó a hacer un cambio en la matriz de generación mediante la implementación de la construcción de centrales geotérmicas, hidroeléctricas y eólicas básicamente, ayudados por la parte de biomasa que los ingenios azucareros, mediante la utilización del bagazo de la caña de azúcar, una vez que se le ha extraído el jugo, se puede utilizar como combustible, además que se ayudan también con un poco de astillas de madera de árboles de crecimiento rápido, pues han venido a cambiar la matriz de generación a tal punto que hoy en día el 60% o más de la generación de nuestro sistema es a base de recurso natural. Es decir, pasar de un 20% a un 60% es algo que no solamente ha sido reconocido por nosotros. ¿Se puede graficar eso como una vuelta de calcetín? Totalmente, totalmente. Es que eso no existía, ni se esperaba que en el corto plazo que se logró esto en nuestro país, mediante la sabia conducción del comandante Ortega, esto no se hubiera logrado jamás. Porque si, de haberse podido, ¿por qué permitieron los gobiernos anteriores haber llegado al punto este? Porque si hubieran tenido la visión, no hubieran permitido nunca haber llegado al punto en el cual nuestro país se encontraba en el fondo del barril en términos de generación eléctrica. Jamás comprendieron, creo yo, que la energía más cara es la que no se tiene. La que no se tiene. ¿Y cómo impulsa la economía un país energizado? Si es que sin energía no hay nada, Absalón. No existe. No puede haber un desarrollo. Y fue lo primero que se nos instruyó a un grupo de compañeros que ya teníamos ciertos años de estar involucrados en la parte de generación, en la parte de distribución e inclusive en la parte de transmisión eléctrica y subestaciones, que hiciéramos lo que habría que hacer a fin de que se lograra estabilizar, primero el sistema, que no hubiera racionamiento, segundo, el cambio de matriz y tercero, la cobertura nacional, que sí te quedaste un poquito corto, es más del 97% lo que hoy en día nuestro gobierno a través de Enatrel ha hecho en todo el país. Obviamente que aquí juega un papel importante, muy importante, las fuentes de financiamiento que han sido fundamentales para poder hacer esto. Hemos tenido tanto lo que es el Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Interamericano de Desarrollo y gobiernos amigos como Corea, por ejemplo, Venezuela, ya no se diga pues la cantidad de ayuda que nos ha dado en materia de energía, y otros países, la India también ha ayudado a Nicaragua, Japón. Pero también han venido inversionistas interesados. El desarrollo que hemos logrado ha sido un desarrollo donde básicamente el sector privado es el que más se ha beneficiado, porque los proyectos que se han llevado a cabo en Nicaragua en los últimos años, como potencia a instalarse, el Estado como tal ha instalado un proyecto de 17 megavatios, que es la Reinaga hidroeléctrico, pero el resto de los proyectos, San Jacinto Tizate, por ejemplo, que tiene 72 megavatios como capacidad instalada, es un proyecto
que se logró hacer mediante una inversión privada que llegó a Nicaragua. Los proyectos eólicos, todos han sido privados. Los proyectos de biomasa han sido privados. Hay inversión inclusive en térmicas convencionales que funcionan con combustible fósil, que se conoce con el nombre de aceite pesado, que es el búnker, que son privados. El desarrollo energético eléctrico de nuestro país en los últimos años ha sido, en materia de generación eléctrica, casi en su totalidad privado. En el 2007, cuando hace 13 años arriba nuevamente al poder el comandante Daniel Ortega Saavedra, la relación de la generación con respecto a la demanda estaba totalmente deficitaria. ¿Cómo estamos hoy? Esa generación con respecto a lo que realmente estamos generando. Nosotros hoy en día tenemos un poco más de 1.200 megavatios como capacidad instalada. La capacidad efectiva del país es un poco menos, pero siempre mucho más arriba de lo que hoy por hoy es la demanda máxima que tenemos durante el día. Anda por los 650 megavatios casi. Y cuando hablamos de capacidad instalada y efectiva, hablamos de que en un tiempo la generación puede ser mayor o puede ser menor. Hablamos de que la generación, en el momento que se requiera en estos tiempos, hay suficiente reserva para entrar y suplir una eventual demanda que pudiera llevarnos a un aumento más allá del normal. Con esto te quiero decir que, por ejemplo, ¿cómo se hace para ver qué es lo que va a pasar en un país? Se calcula su crecimiento y entonces el Ministerio de Energía planifica y dice, bueno, basado en esta demanda que vamos a tener por el crecimiento, de acuerdo a la cifra Banco Central, etcétera. Entonces nosotros debemos de tener en tal momento, para tal año, una capacidad instalada de tanta potencia, para que signifique una energía determinada que hay que generar. Y eso es lo que nos ha permitido tener las reservas necesarias para que no lleguemos a tener ni siquiera una cercanía en lo que es la demanda máxima y la capacidad que tenemos efectiva de nuestro sistema. Tenemos mucha energía de respaldo, no hay problema en ese sentido y además existe la interconexión eléctrica centroamericana a través de lo que es el sistema de Centroamérica que nos... Somos capaces de suplir ahora. Somos capaces de suplir, de recibir, y eso depende es una cuestión económica muchas veces, ¿no? Porque si tu generación es más cara que lo que podés importar, por ejemplo, entonces los países buscan cómo defenderse en un momento determinado, y entonces es un juego que existe en los países de Centroamérica, donde controlados a través de lo que es el COR que están en San Salvador, los países demandan una cantidad de energía al día y dicen, bueno, necesito para tal hora, mañana, pasado, etcétera, tantos megavatios hora. Entonces ellos se encargan de buscar la mejor opción para ese país. Estamos, amigos televidentes, conversando con el ingeniero Ernesto Martínez Stiffer, presidente ejecutivo de la empresa nicaragüense de electricidad. Con más de este tema tan importante y sensible para el desarrollo estratégico del país, volvemos luego de estos necesarios mensajes comerciales. Ya volvemos. Continuamos, amigos televidentes, en el último trayecto del programa con el ingeniero Ernesto Martínez Stiffer, presidente ejecutivo de la empresa nicaragüense de electricidad. En él tenemos una diversificación de sistemas y de fuentes energéticas en el país, pero por supuesto, uno de los que está ahí siempre latente, aunque venimos en un proceso de sustitución del cambio de matriz, es aquella que depende del petróleo, del búnker,
de ese hidrocarburo, que ahora con esta situación que se ha dado en Irán, de este atentado terrorista de Estados Unidos contra uno de los líderes más icónicos y emblemáticos de Irán, se ha disparado. El mundo petrolero así es, espera un estornudo para inmediatamente bañar a todos los que sufrimos los embates económicos cuando el efecto dominó que genera el petróleo golpea las economías, no solo en lo macro, sino en lo micro de nuestros hogares y de nuestra situación personal. Sobre este particular, ingeniero Ernesto Martínez Tiffer, ¿cómo estamos en cuanto a este referente del petróleo, considerando que tenemos plantas que se movilizan, que actúan, trabajan en base a esto? Bueno, Nicaragua nuestro país tiene tantos recursos que inclusive dentro del área centroamericana diría yo que quizás sea uno de los pocos donde el recurso hidrocarburo se encuentra presente. De hecho, a lo largo de nuestra historia, desde el año 1969, 68, han habido perforaciones aquí en el mar, en el Pacífico de Nicaragua. Exxon en aquel tiempo, a través de una compañía, recuerdo que se llamaba El Paso, Texas, de perforación, perforó 3 pozos aquí frente a las costas de Mazachapa y encontraron gran producción de gas natural. Obviamente que en aquellos tiempos pues el gas era beneficio para la compañía que estaba en ese momento buscando el petróleo, la compañía que tenía la concesión, pero no se pensó en el país como tal. Eso se cerró, se clausuraron los pozos y se dejó. Y comenzaron a hacer investigaciones en la costa caribe de Nicaragua. Pero si se encontró el gas está ahí. El gas está ahí. Entonces, empezó en ese momento unas perforaciones en todo el Caribe de Nicaragua. Se llegaron a perforar más de 34 pozos, más de 4.000 metros algunos, ahí en el Caribe. Se encontró cierta producción de hidrocarburos, pero también fue algo que no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que se encontró. Comenzamos a hacer la recopilación de todos los datos que habían. Y en los últimos años, una compañía de Noruega, se llama Statoil, comenzó a hacer unas investigaciones basadas en todos los documentos que ya existían. Definieron un plan estratégico de unas investigaciones geocientíficas que permitieran definir que sí había o no había recursos, y en estos momentos nosotros tenemos ya inclusive ubicados los sitios con altas posibilidades de encontrar el recurso, el hidrocarburo, aquí en diferentes formaciones que tenemos a lo largo de nuestro mar Pacífico, paralelo a la costa, y esperamos que a fines de este año, próximo del otro, estaríamos dando inicio a una campaña de perforaciones para encontrar hidrocarburos en el Pacífico de Nicaragua. Las inversiones que se han hecho han sido millonarias, más de 70 millones de dólares invertidos ahorita por esta compañía. Y es que tenemos esperanza y seguridad de que ahí hay hidrocarburos, que vamos a encontrar recursos, y sería para Nicaragua, digamos, en este momento, diría yo, el proyecto de mayor impacto a nuestra economía nacional. Debería de pensar que las negociaciones en función de las perforaciones que se van a hacer, o se están haciendo, para la búsqueda de este importante recurso como es el hidrocarburo, el petróleo, Nicaragua está en la mesa, en el punto más importante del acuerdo, pues, porque uno piensa en los inversionistas, pero los inversionistas generalmente a veces se quedan con todo. No, las cosas han cambiado mucho, muchísimo, desde que llegó el nuevo gobierno del comandante Daniel Ortega. Entonces, aquí las cosas han cambiado en el sentido de que en el Ministerio de Energía y Minas, donde se otorgan licencias,
permisos, etcétera. Ya está todo controlado y obligan a las compañías a entregar información. Nosotros sabemos lo que se ha hecho. No sabemos cuánto ha costado lo que se ha hecho, cuáles son los resultados que se han obtenido. Y naturalmente que el país, como dueño del recurso, entra en participación con las compañías extranjeras que vengan a querer desarrollar el recurso. Yo se lo planteo así porque ha sido siempre un misterio este asunto de las exploraciones, y cuando se anuncia que vienen a perforar a determinados lugares, uno, chocho, dice, ¿será posible que realmente tengamos petróleo? Porque solamente me pongo a pensar en el impacto catapultador que esto representaría para nuestro país. Por supuesto, yo creo, y te repito, el proyecto de mayor impacto que podemos tener nosotros en este momento es la búsqueda de petróleo, tanto en el Pacífico como en el Caribe. En este momento estamos enfocados al Pacífico, en la cuenca Sandino, que se conoce con ese nombre, las formaciones y todo lo que se ha hecho como estudios geofísicos, geoquímicos, geológicos en la zona, dan indicaciones de altas probabilidades. De lo contrario, no se estaría buscando cómo invertir la perforación de un pozo de esto que cuesta 120 millones de dólares. Por el hecho de que hay que traer la maquinaria especialmente, eso tiene un costo enorme. La perforación del pozo, la logística del pozo, en fin, son perforaciones costosísimas, y para que un pozo llegue a costar 120 millones de dólares, y para invertir eso significa que los estudios que tengo me animan a hacer esa inversión. Y además de que lo que pueden encontrar ahí es lo suficientemente atractivo que valga la pena para la inversión poder recuperar de los 120 millones de dólares. Exactamente. Ahora, naturalmente que no se trata de perforar un pozo, solamente se trata de perforar varios pozos. Entonces, obviamente que al perforar varios pozos los costos se bajan un poco porque no le atribuyes al primer pozo el costo total, por ejemplo, de la traída de las plataformas de perforación que vienen desde lejos, que no pueden pasar por el Canal de Panamá, que tienen que ir a dar la vuelta por el Estrecho de Magallanes, subir por el Pacífico porque vienen de Europa. En fin, pero estamos muy ilusionados y emocionados con esto. Hay mucho optimismo, estamos seguros. Ojalá, ingeniero, que esto sea una realidad para que poder recibir esa bendición. Nada más que esa bendición, cuando la tenemos, algunos países, hay moscas que andan sobrevolando en el asunto, y de repente si Venezuela tiene petróleo, si Irán tiene petróleo, si Irak tiene petróleo, si Kuwait tiene petróleo, entonces un moscón que anda por ahí considerándose el regente y el policía del mundo cae y asalta sobre esos países. Así es, esas son cosas que tenemos que correr el riesgo de todas formas, ¿no? Porque peor sería que sepamos que lo tenemos y lo dejamos guardado. Saquémoslo a ver qué pasa. Ingeniero, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Llévese este recuerdito de detalles del momento para cuando esté en su oficina se tire ese cafecito expreso que ya veo que le gusta bastante. Así es, así es. Así cantadito, como dicen los cubanos. Ok. Y usted, amigo televidente, por su atención, muchísimas gracias. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento. Es una visión actualizada para Nicaragua y el mundo. Es periodismo que camina hacia el futuro en beneficio de una paz para todos. Detalles del momento. Es la